Hola, bienvenidos al curso teórico práctico de ecocardiografía básica en cuidados críticos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema gasto cardíaco. Nuestros objetivos de aprendizaje son conocer las principales ventanas ecocardiográficas para la medición del BTI y del diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo, reconocer los principales errores de medición y aprender a medir el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo para el monitoreo del gasto cardíaco. Para obtener esta ventana, debemos colocar el transductor en el cuarto espacio intercostal izquierdo, con la muesca hacia el hombro derecho, como se muestra en la figura. Así podremos observar el corazón en un corte longitudinal e identificar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, representado por un cilindro rojo. Para medir el gasto cardíaco debemos conocer el área por el cual la sangre fluye en un ciclo cardíaco. A tal fin, debemos medir el diámetro de la base circular del cilindro y así poder calcular el área de un círculo. Asumiendo que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es circular, podemos calcular su área con la fórmula pi por radio al cuadrado. Para poder medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, debemos identificar la inserción de las válvulas sigmoides de la aorta. Se ve mejor en diástole como muestra la figura de la izquierda. Y posteriormente, con la imagen detenida, podemos avanzarla hasta el inicio de la sístole, donde las válvulas sigmoides se abren. Este es el punto en el cual se mide el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nótese que el ventrículo izquierdo aún está pletórico, figura de la derecha. Una vez que tenemos la imagen óptima, podemos medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y utilizar esta fórmula, pi dividido 4 por diámetro al cuadrado, para calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o simplemente pi por radio al cuadrado. Lo bueno de realizar esta medición es que no es necesario repetirla, puesto no cambia, y solo se irá modificando el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo con las maniobras realizadas. Un detalle a tener en consideración es el efecto del error de la medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como este se eleva al cuadrado, el error de medición se multiplica. Por en tanto, puede sobreestimar o infraestimar con pequeñas variaciones de la medición. Por ejemplo, con un error de medición del diámetro de un 10%, el área resultante tendrá un error del 20%, y así el error progresivamente se va amplificando. Operacionalmente, lo que normalmente hacemos es darle un valor promedio al diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo, 2.2 centímetros en varones y 2 centímetros en mujeres, y focalizamos nuestra atención en el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, puesto este es el que va a cambiar frente a las maniobras realizadas. Medición del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para poder obtener la ventana apical de 5 cámaras, debemos posicionarnos en la ventana apical de 4 cámaras y lentamente bajar la cola del transductor unos 10 a 15 grados y aparecerá la quinta cámara, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como se muestra en la imagen de la derecha, representada por un cilindro rojo. Esta ventana es útil para la medición del BTI, integral tiempo-velocidad. Es un subrogante del volumen sistólico. Una vez que tengamos la ventana apical de 5 cámaras, podremos colocar el punto de interrogación del Doppler pulsado por encima de la válvula aórtica. Veremos esta imagen triangular que corresponde al BTI, la integral tiempo-velocidad. Representa la velocidad de los glóbulos rojos que pasan a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo durante el tiempo sistólico. Se forma un triángulo donde la base es el tiempo y el vértice es la velocidad máxima de la sangre durante sístole. El área bajo la curva va a representar el BTI. Y este, a su vez, es un surrogante del volumen sistólico. Normalmente se considera que el BTI normal es mayor o igual a 17 centímetros.
No obstante, en cuidados críticos debemos identificar el valor adecuado para restablecer y mantener una adecuada perfusión tisular. Seguramente tenemos pacientes que viven con un BTI menor a 15 centímetros, pero en una situación de estrés como en el shock séptico probablemente sea insuficiente para mantener una adecuada perfusión tisular. Mientras que en otro escenario, por ejemplo en el winning de ECMO venoarterial, lograr un BTI de 15 con soporte mínimo normalmente es suficiente para indicar la decanulación. Mientras que un shock profundo, un BTI menor a 10 centímetros, probablemente sea incompatible con la vida. Mientras que un BTI mayor a 20 esté relacionado a un estado hiperkinético e hiperdinámico. Para monitorizar el gasto cardíaco se debe medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, asumiendo que circular se puede calcular el área en centímetros cuadrados. Y luego se mide la velocidad de la sangre que pasa a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole. En la figura inferior derecha se muestra el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nótese que es un triángulo de base superior que representa el tiempo sistólico y el vértice representa la velocidad máxima de la sangre en sístole. El área bajo la curva de todas estas variaciones de velocidad durante sístole se denomina BTI o integral tiempo-velocidad. Por en tanto, si multiplicamos el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el BTI, tendremos el volumen sistólico. Y si multiplicamos el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, tendremos el gasto cardíaco. Cabe resaltar que el tracto de salida del ventrículo izquierdo no varía entre mediciones. Por en tanto, se puede monitorizar las variaciones del BTI como subrogante de volumen sistólico. Algunos detalles a tener en consideración. Alineación con el flujo. En esta diapositiva podemos observar en la imagen de la izquierda un paciente que tiene el BTI del tracto de salida de ventrículo izquierdo de 17 centímetros. No obstante, no está alineado con el flujo. Tiene un ángulo de aproximadamente 30 grados. Sin embargo, si desplazamos el transductor hacia la izquierda del paciente o hacia la cama, en el mismo espacio intercostal, el tracto de salida de ventrículo izquierdo se desplaza hacia la izquierda de esta imagen. De esta manera, se alinea mucho mejor con el flujo. Y cuando realizamos la medición, ya no es 17 centímetros, sino 23 centímetros. Este es un error frecuente en la medición del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo a tener en consideración. En este video se activó el modo color para mostrar la correcta alineación del tracto de salida del ventrículo izquierdo para poder medir el BTI. Fíjense cómo en el video de la izquierda el flujo no está alineado con la línea de interrogación del Doppler pulsado, línea punteada. Mientras que en el video de la derecha se logró alinear el flujo con la línea de interrogación. Otro detalle es la calidad de la imagen del BTI. El centro del triángulo debe ser de color negro y solo debe resaltar el borde como se muestra en esta diapositiva. Esto nos indica que estamos completamente alineados con el flujo y estamos evaluando un flujo laminar. No obstante, es difícil tener tanta calidad de imagen en un paciente de ventilación mecánica y con ecocardiografía transtorácica, pero debemos acostumbrarnos a obtener las mejores mediciones confiables, puesto que luego vamos a tomar decisiones puntuales en base a nuestras mediciones. Este ejemplo es con el uso de ecocardiografía transesofágica. Aquí les muestro algunos ejemplos de mediciones del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En la imagen A podemos observar una imagen buena con un centro triangular negro, bien alineado, y se puede observar cómo cambia el BTI con un ciclo respiratorio, línea amarilla. Más adelante veremos que es una manera de evaluar respuesta a fluidos. Mientras que en la imagen B podemos observar cómo la línea de interrogación está alineada con el flujo. En consecuencia, el centro del BTI también es negro y la velocidad de la medición es menor, por lo cual nos facilita hacer dicha medición. Mientras que en la imagen C pueden observar que el BTI está jaspeado. Fue imposible alinearse con el flujo, por en cuanto estamos midiendo un flujo turbulento.
y su medición no es confiable. Necesitamos evaluar otro lugar, como el BTI de la aorta descendente o del tracto de salida de ventrículo derecho o de la arteria pulmonar. Finalmente, en la imagen D podemos observar gran variación del BTI con cada ciclo cardíaco. Es un paciente con fibrilación auricular. En este caso, debemos medir el BTI más grande para tener una noción rápida del volumen sistólico. En este paciente, luego podemos medir 5 latidos y promediarlos para tener un valor del volumen sistólico promedio si es que lo necesitamos. Este es un ejemplo de un BTI del tracto de salida de ventrículo izquierdo donde el flujo es turbulento, a pesar de una buena alineación. Nótese que el centro del BTI es jaspeado y la medición fue de 30 centímetros. Podríamos pensar que el volumen sistólico es de 114 mililitros. Esto si asumimos que el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo es de 2.2 centímetros, en consecuencia su área será 3.8 centímetros cuadrados. Y si multiplicamos el área por el BTI, o sea, 3.8 por 30, nos da 114 centímetros cúbicos o mililitros. Este sería el volumen sistólico. Y si multiplicamos a este resultado la frecuencia cardíaca, que en este caso era 108 latidos por minuto, nos da un gasto cardíaco de 12 litros por minuto. Podríamos pensar que el paciente está hiperdinamico. No obstante, el paciente estaba en shock profundo, muy hipoperfundido, con livideces, tiempo relleno capilar de 10 segundos, hiperlactacidemia. Luego de conectarlo a ventilación mecánica por una neumonía, un pulmón muy secuelado y con cor pulmonar agudo. Cuando se midió el BTI de la aorta descendente, observamos que el BTI fue de 3 centímetros, figura de la derecha, extremadamente bajo. Debemos tener cuidado con nuestras mediciones, darnos cuenta de las limitaciones de las mismas, que optar por otro dispositivo de monitoreo del gasto cardíaco que nos ayude a interpretar el paciente si es que tenemos dudas. En este paciente con las discrepancias de mediciones del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta descendente, se instaló un catete de Swan-Ganz. Este demostró efectivamente que el gasto cardíaco estaba muy bajo, 1.38 litros por minuto. Recordar que estamos midiendo velocidades y no flujo directamente. Por en tanto, las velocidades pueden aumentar debido a la disminución del área por el cual la sangre fluye. Cuidado en caso de valvulopatías severas y obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En resumen, conociendo el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos calcular el área del mismo. Midiendo el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, podremos multiplicarlo con el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y así obtener el volumen sistólico. Si multiplicamos el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca, obtenemos el gasto cardíaco. En la reanimación de un paciente crítico podemos guiarnos solamente con los cambios del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, puesto que el diámetro no se va a modificar entre medición y medición. Prestemos mucha atención en la calidad de nuestras mediciones, puesto que tomaremos conductas con nuestros resultados. Gracias por su atención.